Muy buenas tardes, comienza el café de los viernes, que como sabes es un café especial porque en la segunda parte es el debate. En este caso no va a ser un debate político como en otras ocasiones, va a ser un debate monográfico sobre el patrimonio y les aconsejo que se quede porque va a estar muy interesante. Don Andrés Martínez, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Andrés? Muy bien, Jorge, ¿tú qué tal? Pues muy bien, don Andrés. Antes de nada, ¿quién va a ganar? ¿El Mundial? El Mundial. Brasil, yo me he equivocado Argentina tanto. de Messi o la Francia de Mbappé. A ver, en un principio yo no iba con Argentina, pero mira, ya me da igual, la verdad, y Messi está haciendo un buen Mundial. Yo creo que eso lo merece Messi por una cuestión histórica, porque sería casi injusto que para mí el mejor jugador de todos los tiempos pues llegue, en su carrera no tenga un Mundial. Efectivamente, ¿no? él lo necesita. Yo siempre he sido muy crítico, la gente del Barça Mbappé ya tendrá oportunidad y de hecho ya fue... No, ya ha sido campeón del mundo. Campeón. Es más, Francia puede volver a hacer historia, que solo lo ha hecho Francia en el 58 y en el 62, que ganaron 2 mundiales seguidos. Yo lo que creo es Messi. Messi para entrar en el Olimpo necesita ganar el Mundial. Hay gente que me dice, no, pero hay mucha gente que ha ganado el Mundial, los del Barça me suelen decir, y no son grandes jugadores, evidentemente, pero lo que sí es cierto es que a lo largo de la historia, cuando pasen 40, 60 años, al final tú tienes que ver quién ganó. Al final... Y en este Mundial Messi se ha echado a la selección argentina al hombro. Bueno, vamos a hablar de cosas de la isla de Lanzarote. Hoy finalmente, Andrés, en el pleno del Cabildo se aprobó, entre otras cosas, esa polémica subida que algunos como Coalición Canaria y PP considera exorbitante, que se ha puesto a los directores generales. Sí, insulares, ¿no? Directores insulares, que se le llama. Sí, ¿no? Una subida, creo que pasan de 30 y pico a 80 y pico mil euros, una subida exagerada, o así lo parece. Desde el grupo de gobierno se han escudado en que se necesita contratar a los mejores profesionales. Evidentemente, si es por lo que cobran, deben ser grandes profesionales. La oposición, lógicamente, tanto el Partido Popular ha venido a decir que no lo hizo y no quiso aprobarlo. Lo intentaron llevar a pleno y no contó cuando estaba en el gobierno, también con Dolores Corujo, con el Partido Socialista, y en este caso que tampoco lo iba a llevar. Y Coalición Canaria lo que considera casi indecente. Hablaba Pedro Sanginés y la verdad que el hombre lo que viene decir es que no se puede, porque además es incontrolable, pueden ampliar el número y que no hay un control. Yo lo que veo ahí que es complicado porque es un asunto que evidentemente tiene razón el Partido Socialista cuando habla de que cuando se quiere tener a grandes profesionales liberales, tienes que costear lo que ellos cobran o ganan en la actividad privada, porque si no, no te vienen, ¿no? Y entonces esa figura pues no tendría mucho sentido. El problema es cuando se utiliza de manera torticera ese tipo de figuras, que sí, se pone a gente que pueden tener pues una preparación, pero yo no veo esa transparencia que nos hayan dicho, oye, se ha contratado a este señor con este currículo que antes trabajaba aquí, que antes ganaba tanto y ahora va a ganar tanto. Es lo que le falta a esta medida, me da a mí, más allá de que evidentemente en estos tiempos pues todo el mundo puede cuestionar cuando mayormente las clases medias han perdido, no solo ya, en este caso, han perdido no solo, digo, por la inflación, sino que ha perdido incluso por la crisis, sueldo, han ganado menos, pues hay personas pues que parece que son privilegiadas y se les está premiando. Ya este tipo de personas ganaban un buen sueldo en general y evidentemente habría que justificarlo muy bien esa subida que nos va a costar a todos los lanzaroteños, cada director insular nos va a costar 103.000 euros, que no lo cobra ni nos cuesta cualquiera. Es decir, el propio presidente del gobierno de España, tanto Rajoy en su día como hoy Pedro Sánchez, creo que está en torno a eso el coste que le puede salir. Bueno, no cobraba 70 y pico mil euros, ¿no? Era Rajoy sí, en su pero momento. que con más o menos puede estar en torno a los 100.000 euros de coste al ciudadano. Y me parece un coste más que razonable. Y además me parecería, yo que soy partidario de que un presidente del gobierno debe de ganar mucho más, como ganan en Inglaterra, como ganan en Francia. Sí, lo que pasa es que es difícil de justificar realmente que vale ese dinero. Claro. No lo sé, es que apenas la población conoce a esa persona. Esto es como decir, mira, yo puedo contratar a Rafa Nadal para que sea la imagen de Lanzarote. A ver, dependerá del dinero, pero tú sabes quién es Rafa Nadal y sabes la imagen y la proyección que puede tener. En estos casos son profesionales, dicen, no sé si juristas o... No se conocen ni siquiera los nombres, al menos yo no los conozco, ni el Cabildo ha dicho quiénes son los que, ni ha presentado un currículo de cada uno de ellos. A lo mejor lo hará ahora cuando se le suba esos sueldos. Hay uno ya que ganaba 80 y tantos mil euros y por eso se le ha tenido que equiparar a los otros dos restantes, se le ha tenido que equiparar ahora a este sueldo. Es decir, que antes ya había uno que nos costaba 103.000 euros, ahora van a haber 3 en el Cabildo de Lanzarote. Y luego
este discurso de Podemos, que por eso Podemos realmente lo tiene muy complicado electoralmente, porque se ha desvanecido todas esas ideas que tenía sobre el gasto que se debería de hacer. Hablaban de que casi tenían que ir gratis los políticos a trabajar. Los 3 salarios mínimos. Claro, empezaron con eso y tal, y después pues ya lo justifican como pueden, ¿no? Porque todo en la vida se puede justificar. El Cabildo de Lanzarote celebraba hoy un pleno ordinario en el que uno de los puntos candentes fue la desorbitada subida salarial de los directores insulares del grupo de gobierno que preside Dolores Corujo. Desde el Partido Popular han querido dejar claro que no estaban de acuerdo con este incremento de sueldo, ni cuando gobernaban, ni cuando ahora están en la oposición. Nosotros, desde el Grupo Popular, fuimos valientes en el gobierno, nos opusimos a esta subida salarial en este momento oportuno. No era el momento idóneo y evidentemente no se trajo a pleno. Casualmente se trae a pleno hoy y se va previsiblemente a aprobar esta subida salarial de forma estratosférica con el apoyo de Podemos. Sorprendente. Tanto la presidenta del Cabildo como la consejera de Asuntos Sociales, Isabel Martín, defendieron este incremento salarial ante la necesidad de contratar a los mejores profesionales. ¿Nosotros qué queremos? ¿Ganar los pleitos? ¿Nosotros qué queremos? Pues mire, el escándalo del que están hablando, fíjese si es escándalo que está en el Pleno. Fíjese el escándalo. El escándalo es traer al Pleno abiertamente la retribución de unas personas de altísima cualificación técnica, funcionarios de carrera. Y ese del que está usted hablando, un jefe de servicio, nivel 30, que era el jefe de servicio en la Consejería de Infancia y Salud de Gobierno de Canarias. Si nosotros queremos tener funcionarios de altísima cualificación que defiendan jurídicamente las decisiones que desde este Cabildo se toman, lógicamente necesitaremos personal, primero, bien pagado, y segundo, con una altísima cualificación, que de eso es de lo que estamos hablando. Defender el sector público es dotarnos del talento que debemos aprovechar en nuestra isla y hacer una oferta pública sin precedentes, como ha hecho este gobierno. Eso es defender, para que todos aquellos jóvenes formados que se han formado en nuestras universidades tengan una oportunidad de defender su isla desde su cabildo. Eso es defender lo público. El portavoz de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, calificó esta subida de salarios de impresentable e indecente. Ustedes lo que han hecho es elevar el sueldo de 53.000 a 87.000 euros. ¿Eso cuánto es? ¿Un 40% aproximadamente? A los que sumados a la Seguridad Social efectivamente nos va a costar 103.000 euros por cabeza cada uno de estos directores, por magníficos que sean. Nosotros, por todo eso, porque nos parece verdaderamente desorbitado, todos tuvimos directores, ¿verdad?, que existe la ley de Cabildo, encima tienen un número ilimitado, de momento son 7, pero podrían ser más y nos parece, en los tiempos que corren, absolutamente impresentable e indecente. Claro, ¿qué se puede esperar de Podemos, que de entrada se manifestaba rotundamente en contra de los consejeros no electos? Fue lo primero que hicieron, de los directores insulares, que ahora, cuando antes estaban radicalmente en contra, ahora están totalmente a favor, seguramente les corresponde a uno de ellos. ¿O qué podemos esperar del Partido Socialista, cuya primera medida adoptada por la presidenta fue subirse el sueldo a sí misma, ¿no? El portavoz de Podemos, Jorge Peñas, quiso intervenir por alusiones directas. Somos una administración progresista, pero una administración austera, que mira con lupa el dinero público, no como en anteriores etapas que se tiraba con pólvora del rey y bien se sumergía 1,5 millones en un museo submarino o 5 millones en una casa adquirida a quien usted sabe que se adquirió para un no museo. No quiero entrar en ataques personales, que estamos en Navidad. La polémica pues está servida. En tiempos complicados parece difícil justificar unos sueldos tan elevados, pero el grupo de gobierno se agarra a la contratación de los mejores profesionales, sobre todo en base a lo que cobran. Bueno, el tema de Podemos, insisto, no quiero hacer este caso herida a una persona que se está ya... a una persona no, en este caso no me refiero a Jorge Peña, sino a un proyecto que está cada vez en claro retroceso, ¿no? Pero es evidente que es difícil, ¿no? Es decir, oír ahora a Jorge Peña y oírlo cuando estaba en la oposición, pues son discursos muy diferentes. Y luego el tema de la estrategia del ventilador, pues no sirve para nada, ¿no? Porque este tipo de cosas
no sirve. Primero, cuando se exagera, se dice que se compró la casa en 5 millones. Don Jorge, ¿por qué dice mentira? Usted sabe que no se compró en 5 millones. La casa, lo que pasa es que es lo que ustedes quieren que hagan los privados, que es cuando restauran casas antiguas que tienen valores patrimoniales, y esta es de las casas antiguas con valores patrimoniales mayor de toda Lanzarote. Incluso es un ejemplo incluso para todo el archipiélago. En cambio, y llevan ya gastado efectivamente en la restauración otros 3 millones de euros o 4 millones, lo cual quiere decir que efectivamente cuando un privado trata de restaurar una casa, ustedes lo ven muy bien, que se gaste 4 o 5 millones para que se restaure sin darle ningún tipo de posibilidades de beneficio. En fin. No, pero es curioso porque también luego, o sea, hace alusión. Para empezar, se adquirió por el Grupo de Gobierno de Pedro de San Ginés esa propiedad, esa vivienda, por petición de Nona Pereira, claro, que era el director general de Podemos. Que era el director general del partido que precisamente se presentó a candidata al Cabildo, que posteriormente, como se quedó en la oposición, pues se fue al gobierno de Las Flores, donde como directora general de Patrimonio. Ella es una técnica de patrimonio y por lo tanto preparada está para hacerlo, pero evidentemente se quedó Jorge en una situación realmente difícil, no tanto para él, que ya tenía su puesto de trabajo de asesor de Nicolás Saavedra en Tías, que ahora precisamente Nicolás Saavedra en Tías es el que se lo va a cargar como candidato al Cabildo, porque así es la izquierda. No, pero también que a mí es que esos discursos también de Jorge Peña, mira que me cae bien. Por ejemplo, lo del Museo Submarino, o sea, ya coge los discursos del PSOE, del PSOE y de cierto sector del PSOE. ¿Cómo que tirar? O sea, esa obra ha sido, solo en impacto, tuvo muchísima repercusión mediática. Era un gran valor ecológico, medioambiental, pero compran ese discurso. Ya para mí, entonces, es que ese lo compra porque es como una huida hacia adelante, ¿no? Como no saben cómo replicar, lo que tiene que replicar el señor Jorge Peña es justificar realmente por qué dijo antes lo que dijo y ahora dice lo contrario. ¿Por qué se opuso en la anterior, cuando estaba en la oposición, a esa subida, porque consideraban que era vergonzoso subir este tipo de sueldo, y ahora defiende el discurso de que hay personas que hay que equipararle el sueldo porque si no se comete una injusticia y tal? Bueno, mire, todo se puede justificar, don Jorge, pero a veces lo que no se puede justificar son los intentos de descalificar, al contrario, con otro tipo de argumentos que nada tiene que ver con el tema. No, y son partidos que no son partidos para gobernar, les cuesta mucho cuando gobiernan porque, claro, con todo lo que han dicho, es muy difícil. Entra en contradicción. Es todo lo contrario, por ejemplo, Coalición Canaria, se lo decía en una entrevista, hablaba con Clavijo y él me dice, nosotros hemos sido un partido, ¿cómo ha dicho? O sea, que nacieron gobernando. Claro. O sea, nacieron gobernando y eso le hace también tener una posición, la forma de ser es como más responsable, saber lo que cuesta. Y ser más pragmático para poder sacar los temas. Oye, por cierto, que la policía de Arrecife hizo hoy no sé si es una exhibición con los drones. Te cuento. No, es un curso y un simulacro, pero es un curso a nivel de Canarias. Han venido profesionales de bomberos de Las Palmas, de Gran Canaria, de otras islas, y están formándose en la utilización del dron como la verdad que es un avance tecnológico tremendo. O sea, tú en un incidente pues puedes llevar un dron, elevarlo, ver la situación que puede tener. Tiene muchísimas utilidades, entonces es de formación. También puede tener utilidades nocivas, ¿no? Como se está empleando ahora mismo en la guerra de Ucrania. Hombre, ¿no? Claro, esto es como internet, la informática, como todo. La utilización, todo depende, ¿no? Pero yo sí creo, por ejemplo, en incendios forestales y demás. Bueno, y todo el tema del volcán. O sea, los drones ofrecían una cantidad de información tremenda. Lo único que, lógicamente, hay que regularlo y hacerlo bien. Cada vez se está restringiendo más los usos, dónde pueden pasar, pues por cuestiones de seguridad, de intimidad o lo que sea. Pero yo creo que todas estas cosas sí aportan para la seguridad de todos. Yo creo que es bueno. Bueno, ya Coalición Canaria, ya fumata blanca. Ayer se confirmaba lo que era una crónica anunciada de que Osvaldo Betancourt ha sido elegido casi por una mayoría importante como candidato a presidir la lista del Cabildo de Lanzarote por Coalición Canaria, y Midalia Machila, que hoy es secretaria general del partido, la del Parlamento. Sí, las listas, como tú lo has dicho, ¿no? Se cumplieron los pronósticos. Bueno, ya estaba casi hasta medio anunciado. Ayer se llevaba el Consejo Político Insular y eran un 96% de los votos en ambas candidaturas. Me imagino que ahora lo que tienen que confeccionar ya sus propias listas y ahí ya también ahí va a haber movimiento. Mojo con Morena, pero bueno.
ya ellos mismos se aclararán. Ya nos tenemos que ir, por cierto, que la Sociedad Recreativa Deportiva de Torrelavega y Cultural ayer celebraba un acto de reconocimiento a los medios de comunicación por la, en fin, por la labor que han hecho para promocionar precisamente el 75 aniversario de esta sociedad. Sí, la verdad que, bueno, estuvo presente, bueno, había también representantes, por ejemplo, como Julio Romero, ¿no? Representantes del Club Náutico, creo que también se entregaron distintas distinciones, y valga la redundancia, ahí tenemos a Juan Nicolás Coll, pues, recibiendo la parte que nos toca al grupo, al Lancelot Medios, además, no solo en esta parte, sino en ya desde 1981 el grupo editorial Lancelot, la verdad que ha estado siempre muy relacionado con todas las sociedades, no solo el Torrelavega, la democracia, el casino y otras, y la verdad que, bueno, un acto bonito también, forma parte de esa cantidad de actos que están haciendo la Sociedad Torrelavega, pues 75 años no se cumplen todos los días, y la verdad que, bueno, ahí vemos a Toñín y actos emotivos, también muy significativos, y la verdad que muy bien. Pues Andrés, nos vamos a tener que ir, hay más temas porque yo quería tratar, pero no nos da tiempo, la subida que está teniendo, sobre todo en fechas concretas, los vuelos para viajar a la península, o más todavía para los peninsulares, poder viajar como turista a la isla de Lanzarote. Están saliendo, en algunos casos, según fechas concretas y vuelos concretos, pues 400 euros por persona a un peninsular. Sí, claro, sin el descuento y en algunos momentos y en algunas compañías. Evidentemente hemos hablado con Juan Carlos Ferrer de Viajes La Molina, un experto en la materia, y lo que viene a decir es que las compañías en estas fechas elevan los precios descaradamente, por decirlo de una manera. Ya María Fernández el otro día lo llevaba al Congreso de los Diputados, la parlamentaria nacionalista, y la verdad que es un tema en la que nos va a nosotros como servicio público obligatorio, porque lo necesito por cuestiones médicas, laborales, y sobre todo, como dices tú, esa segunda pata o cuestión que es el tema de cómo encarece nuestro destino turístico a un sector que es el mercado peninsular. Fundamental para determinadas épocas. Sí. Pero claro, es que viajar una familia a Lanzarote ahora en estas Navidades, si no ha conseguido vuelos con anterioridad, lo hace a última hora y lo hace con lo que queda, pues puede encontrarse con la sorpresa que puede costarle simplemente desplazarse pues 1.600 euros, una familia de 4 personas a pasar las Navidades o el fin de año en la isla de Lanzarote. Evidentemente a los canarios nos sale mucho más barato por el 75%, pero lo que realmente se están digamos, hinchando son las compañías aéreas, que es verdad que vienen de una época muy dura, y por eso yo creo que se le está permitiendo todavía por parte del gobierno para que se puedan un poco también, en fin, recuperar un poco esa situación, ese pulso económico que venía tan bajo con la pandemia, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo están ganando mucho dinero. El 75% ha hecho que muchas compañías incrementen el número de frecuencia con Canarias. Eso es positivo. Evidentemente crea más competencia, eso es positivo. Pero es verdad que hay como una especie, que es lo que se tiene que estar estudiando, si hay una especie de acuerdo entre algunas compañías para poner un precio medio alto o más alto, porque según los propios cálculos de Fomento han subido entre el 20 y el 40% en el último año. La media, el 20-40%. Eso no quiere decir que no consigamos vuelos baratos, que los hay, gracias precisamente a esa competencia. Andrés, nos vamos. Gracias. Y nos vamos ahora a la segunda parte del debate del Café de Periodista. En este caso vamos a tratar, como le adelanté, el tema monográfico sobre el patrimonio. Un tema que vamos a hablar con Blanca Fajardo, arquitecta urbanista, con Miguel Ángel Fontes, que es el decano del Colegio de Arquitectos de la isla de Lanzarote, con Ricardo Cabrera, que es el inspector de patrimonio del Cabildo de Lanzarote, y con un propietario, en este caso Daniel Cabrera Panasco. Esto será en 2 minutos. Muy buenas tardes, hoy haremos una sección habitual en el habitual debate de los viernes. Trataremos un tema monográfico bajo el título de Salvar el patrimonio de Lanzarote, una obligación y una necesidad. La mayor parte de la población está de acuerdo en lo obvio. Nadie duda que hay que mantener vivo el Puente de las Bolas o el Castillo de San Gabriel.
La controversia surge cuando se trata de edificaciones antiguas, ya que algunos opinan que deben mantenerse prácticamente íntegras y otros consideran que no. Cuando unos consideran que la administración pública se excede, otros creen, por el contrario, que quedan cortos. La realidad es que hoy gran parte de las viviendas antiguas, algunas con valores culturales y patrimoniales interesantes a conservar y mantener, están en un estado de conservación lamentable o simplemente ruinoso. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede salvar al máximo las edificaciones, algunas con más de 100 años? ¿Un catálogo de edificaciones a proteger es suficiente? En lo que todos parecen coincidir es que hasta ahora la política de patrimonio en Lanzarote ha fracasado. La evidencia es el estado en el que se encuentran esos edificios que ya estaban catalogados en su día, muchos de ellos prácticamente en el suelo. Lancelot Medio, en su intento de aportar luz donde ahora hay mucha sombra, hemos convocado en esta mesa al decano de arquitectos de Lanzarote, Miguel Ángel Fonte, al inspector de patrimonio del Cabildo, Ricardo Cabrera, a un propietario, en este caso de la calle Real, y Daniel Cabrera Panasco, y a la arquitecta urbanista Blanca Fajardo. Con todas estas personas debatiremos de cómo salvar el patrimonio de Lanzarote, especialmente el de Arrecife. Pues empezamos a presentar a los que hoy hemos convocado en esta mesa de debate, a don Miguel Ángel Fonte. Buenas tardes, decano de arquitectos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo va ese proyecto de Más Patrimonio, Más P? Que el Colegio de Arquitectos inició hace ya 2 años o 3. Año y medio. El 29 de junio lo presentamos en el Castillo de San José. La verdad que ya con 1 año y medio de recorrido. Creo que en esa presentación hicimos un diagnóstico exhaustivo de la situación del patrimonio de Arrecife. Creamos unas líneas de actuación, que digo que nos cabían en una mano. Y a partir de ahí pues hemos seguido teniendo reuniones con las distintas administraciones, reuniones con la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas, reuniones con el Servicio de Patrimonio para seguir colaborando en el desarrollo del proyecto MASP y con la creación recientemente de los premios de arquitectura de rehabilitación de la arquitectura. Hemos hecho distintas conferencias, presentación de libros, es decir que... Pues ya iremos comentando todos estos temas en esta mesa de debate. Vamos a presentar a Blanca Fajardo, en este caso arquitecta, urbanista. Buenas tardes, Blanca, ¿cómo estamos? Bien. Bien, creo que con algo de dolor de cabeza. Sí, un poco más. Blanca, para empezar, nada más, pero simplemente como una pincelada, ¿dirías que el patrimonio de Lanzarote, o que la política de patrimonio de Lanzarote ha fracasado en vista de lo que vemos? En general, no estoy hablando de ahora, estoy hablando ya de muchos años atrás, 30, 40 años. Bueno, es innegable que siempre hablar de patrimonio conlleva cierto debate, algo que toca la sensibilidad y cuestiones muy personales. Que si la política ha fracasado, bueno, está claro que es necesario tomar acciones, tomar medidas más activas para proteger el patrimonio que no está protegido como debe. Y además no se ha llegado a un consenso entre las distintas posiciones. Es un punto como con el urbanismo, son puntos en los que deberían llegar a puntos de consenso generosos y amplios entre las distintas partes. Eso no se ha conseguido, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a profundizar, vamos a presentar a Daniel Cabrera Panasco, que también, como a todos los que están aquí presentes, le quiero agradecer especialmente que haya venido. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estamos, hombre? Muy bien. Bueno, Daniel, simplemente una pincelada para empezar. Usted que siempre, aparte de propietario y haberse afectado en alguna de sus propiedades, su familia, en este caso usted ha sido un estudioso, ¿no?, de la evolución de la calle Real. ¿Cómo lo has visto en los últimos 30 años? ¿Se ha ido a peor? Bueno, partiendo de que hay un catálogo municipal vigente y un plan general vigente, desde el año 88, donde se hizo el primer catálogo municipal, del 88 para acá, la calle se ha transformado más. Hay un catálogo con una serie de viviendas que yo creo que están hoy peor que en el año 88. ¿Que estaban en el catálogo? Por supuesto. Hay viviendas que estaban en el año 88 y hoy están peor que cuando se catalogaron. Y luego puede haber viviendas susceptibles de ser protegidas que no están protegidas. El debate, hay que actualizar el catálogo, por supuesto. ¿La solución de Arrecife es ampliar el catálogo? Pues a lo mejor no es ampliar las viviendas, sino hacer un estudio de la ciudad. ¿Qué queremos en ciudad? A lo mejor con las medidas estéticas que hay de transformar los cables por todas las fachadas de Arrecife, transformamos Arrecife. ¿La solución de Arrecife es ampliar el catálogo, más protección? Pues a lo mejor no. Llegar a un consenso. Administración privada, administración pública para rehabilitar. ¿Qué medidas hay previas a la catalogación? ¿Qué incentivos fiscales hay para esa catalogación? Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día
nos encontramos que el que ha conservado la propiedad ha sido el malo y el que se benefició fue el que derribó hace 30 años. ¿Qué binomio, qué equilibrio hay en esa solución del catálogo? Pues la verdad que un planteamiento, precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, en los próximos 40 minutos. Vamos a presentar, y también le agradezco especialmente a Ricardo Cabrera, que es el inspector de patrimonio del Cabildo de Lanzarote. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Ricardo. También te agradezco, evidentemente, igual que al resto de invitados, pero especialmente yo creo que está en una situación, la de inspector en una isla como Lanzarote, no es fácil, ¿no? Te has visto con muchos problemas, me imagino. No es fácil, pero sí es estimulante porque es un reto. Y es un reto porque, hombre, a mí me gustaría especialmente encontrarme en otra situación, pero es un reto porque yo sigo pensando que Arrecife, la capital de Lanzarote, tiene un potencial enorme, enorme, enorme para convertirse, si no la más bella, por lo menos una de las ciudades más bellas de Canarias, y todavía estamos a tiempo de conseguirlo. Lo que pasa es que todas las personas que tenemos algún puesto de responsabilidad tenemos que ponernos manos a la obra. En este caso, ¿cuántos años llevas tú como inspector? Entré en 2015. 2015. ¿Y te lo encontraste ahora? ¿Crees que está mejor o está peor la cosa? Yo tengo esperanza. Estoy empezando a ver brotes verdes, muy incipientes, pero estoy empezando a ver brotes verdes después de muchísimos años. Bueno, pues vamos a ver, porque aquí empieza ya el debate. Miguel Ángel, usted se ha preocupado y ocupado del tema, creo que usted como arquitecto municipal de Aría, pues ha intentado también hacer políticas activas para salvar el patrimonio, en este caso del municipio de Aría. Usted es de lo que cree que se puede salvar, usted, por lo que ha hablado en otras ocasiones, pero evidentemente algo está fallando. ¿Qué es lo que cree que ha fallado para poder conservar la mayor parte, como decía muy bien antes Daniel, de casas que incluso estaban en el catálogo y que hoy están prácticamente en la ruina? A mí me gustaría diferenciar dos situaciones distintas respecto al patrimonio, porque hablamos del patrimonio en general y creo que la situación del patrimonio en la isla de Lanzarote tiene una situación actual y el patrimonio en Arrecife es otra completamente contraria. Y me gusta diferenciarla porque el diagnóstico que hemos hecho respecto a la situación de los catálogos, el estado de conservación, el diálogo que se mantiene con la inspección de patrimonio constante y simplemente porque sales al resto del municipio y es reconocible nuestra arquitectura vernácula. Llegas a Arrecife y esa arquitectura empieza a desvanecerse y no se le da el valor que se le da en otros municipios. Por ello creo que la situación actual es completamente distinta. Claro, creo, además, como decano del colegio, lo hemos defendido, creo que lo hemos sido capaces de demostrar que técnicamente es viable la recuperación del patrimonio, simplemente hace falta diálogo, completamente, y seguridad jurídica. Lo hemos dicho enormemente, a medida que hay municipios que tienen un catálogo actualizado, es mucho más fácil a la hora de intervenir, tanto para el promotor como para el arquitecto que interviene en él, y a los técnicos municipales a la hora de informar. Pero precisamente ese diálogo, o ese binomio que usted está hablando, de diálogo entre institución, o las instituciones y el privado y el propietario, ha fracasado, ha fallado, no lo ha habido en estos tiempos, porque la realidad es lo que estamos viendo antes en esas imágenes, ¿no?, de cómo está el patrimonio. También lo dije cuando hicimos la presentación del proyecto MASP. Nosotros no perdemos el tiempo y dijimos que no íbamos a perder un minuto en buscar los culpables. Todos sabemos cuál es la situación del patrimonio actual en la isla y es el debate constante. Creo que ya tienes tertulia suficiente todos los días para hablar de lo mismo. Nosotros dijimos, señores, la situación es la que es y a partir de ahí tenemos que trabajar. Es evidente que en algunos sitios ha funcionado y en otros sitios ha fracasado. Aquí tiene que haber tres patas importantes que tienen que funcionar, que es la parte técnica, que tiene que haber diálogo en la parte técnica y buscar puntos de encuentro. Creo que nos entendemos muy bien entre técnicos. Tiene que haber voluntad del promotor y equilibrio, es decir, tenemos que ayudar al promotor efectivamente a buscar ese equilibrio entre la conservación y que sea rentable, y las administraciones, el apoyo de la administración pública es fundamental. Tiene que haber diálogo en la administración pública y ahora mismo estamos en un momento bastante complicado. Blanca, ¿crees que, no sé si tú podrías detectar cuáles han sido esos problemas que tú crees que han podido originar que hayamos llegado a este estado donde realmente pues parece que no se ha podido salvar el patrimonio de nuestra isla en general, pero sobre todo de Arrecife? Sí, bueno,
Arrecife como capital, como ciudad con una presión económica importante sobre su centro, es evidente que sufre esa embestida del interés económico, del aprovechamiento sobre las parcelas de una manera, pues evidentemente más dura. Y además, una cosa que ha dicho Daniel, cómo ha evolucionado el centro de Arrecife, pero no solo por el desgaste o por el abandono de su patrimonio histórico, sino por el desgaste o el abandono de la ciudad. Y eso va relacionado. Arrecife ha perdido parte de su capacidad residencial de ser un polo atractivo y probablemente lo está recuperando. Y eso hace que pues, no haya un interés sobre su patrimonio, sobre la rehabilitación. Una situación distinta a la que nos encontramos, por ejemplo, en Teguise, un núcleo que aunque no tiene residentes, sí tiene un interés por su patrimonio, porque el patrimonio es parte de lo que ofrece. Sin embargo, Arrecife lo que ofrece es otra cosa, y tener una edificación catalogada, por desgracia, se convierte en una carga y no en una ventaja. Entonces, lo que en Teguise, que es otro discurso sobre la residencialización o la creación de un parque temático. Lo que en Teguise puede verse positivo, en Arrecife es una carga. Entonces, no es que Arrecife esté peor, pero es que la situación de partida es una muy distinta y hay que entenderla. Lo que me preguntas de realmente... Detectar los problemas, ¿se detectan, se saben? Sí, yo creo que hay 3 niveles y en esta pequeña introducción que hemos hecho han quedado bastante claros. Una es la necesidad de un marco jurídico, la seguridad jurídica, garantizar la seguridad jurídica, la tranquilidad para el que va a invertir en patrimonio, o el que tiene una casa heredada o el que simplemente quiere comprar una casa antigua, tener la tranquilidad no solo de qué es lo que puede hacer en ella antes de comprarla, con garantías, sin subjetividades, pero también el saber los plazos, o sea, esa tranquilidad, que sea todo un poco más flexible para que una persona no se sienta tan atada cuando compra un bien protegido, sino que haya un diálogo. En segundo lugar, la facilidad, que es eso, lo que decían de incentivar, que ha dicho Daniel, ¿no? Ayudas fiscales, cuestiones que yo he hablado a veces con Ricardo, ¿no? Incluso en los BIC, las ayudas fiscales existentes, las ayudas, la disminución del IBI, que debería ser no solo en los edificios que sean protección integral, sino en todos los catalogados, las distintas, que ya lo ha hecho creo que Teguise. O sea, hay muchas medidas, incluso el traslado de aprovechamiento urbanístico que se puede hacer. Hay muchas acciones que en una visión amplia y generosa por parte aquí de la Administración Pública podría ayudar. Que sea un recorrido, una tramitación más corta. O sea, ese es el segundo nivel que hace que la gente no quiera invertir o le asuste invertir y rehabilitar, que además rehabilitar es más caro que obra nueva. Y después un diálogo necesario, y que hay, pero que tenemos que seguir avanzando en él, entre los técnicos. O sea, una conversación la actividad de la rehabilitación es una labor y ahí hay que diferenciar claramente cuando actúas en un edificio vernáculo, evidentemente en una iglesia, en un BIC, es diferente que cuando lo haces en una edificación residencial o que va a usar un uso terciario, pues ese necesario diálogo entre la arquitectura contemporánea y la arquitectura tradicional protegida, entre las distintas figuras que actúan en ese proceso, el historiador, la relación entre el historiador y el arquitecto o los ingenieros, ¿no? Entonces, ese es un tercer nivel en el que es muy importante y yo creo que es en el que más se ha avanzado, fíjate. Yo creo que en ese tercer nivel... Si realmente no existe ese diálogo técnico. No, he dicho que creo que sí, existe. Creo que ahora mismo hay mucho mayor diálogo técnico que político. Es que digo que en ese es en el que más se ha avanzado y yo lo veo claramente. Creo que en ese, incluso en las comisiones de patrimonio, yo defiendo que se pueda participar en la comisión de una forma abierta al técnico, pero son cosas que... El colegio está en la comisión de hace mucho tiempo y creo que en eso es en lo que más ha avanzado, pero los otros dos hay mucho por hacer, muchísimo. Daniel, ¿tú cómo lo ves como ciudadano? ¿Crees que efectivamente, cuáles creen que han sido los problemas para que, por ejemplo, la calle Real, donde tú has vivido toda tu vida, haya ido a peor en el sentido de la conservación del patrimonio? No. ¿O es que realmente tú crees que a lo mejor no habría que conservarlo todo lo que está por conservar? Yo creo que hay que conservar lo que es susceptible de ser conservado, ¿no? Lo que tiene su interés. Sí. Yo he traído lo que dice el plan general vigente respecto a la calle Real. Dice, edificación en casco antiguo. Abarca esta zona el área central de la ciudad, rodeando el Chepe González y prácticamente toda la edificación más antigua de los años 60, excepción hecha de la calle León y Castillo y Avenida de la Mancomunidad por haber sufrido la mayor transformación. ¿Qué ha ocurrido? Que lo que quiere decir esto es lo que dice el plan general vigente del año 88 de Arrecife y luego el texto dice que lo que no hay que proteger... No es que no haya proteger, dice que la parte de la ciudad que más ha sufrido transformación es la calle León y Castillo y la Mancomunidad. Que es donde hay más edificios. Claro, y del año 88 para acá, con el catálogo vigente, ¿qué ha ocurrido? Se ha derribado León y Castillo 9, 11, 13,
esto donde estaba la Casa Miranda, Grife Villalobos, Grife Escoda, pues de ahí Arrecife se ha transformado, desgraciadamente, porque tendría su interés, ¿sí? Un gran interés acá en Castillo, como era o como era en el año 80. Sí, hace 30 años, para entenderlo. Ha sido una mayor transformación. 30, 40 y entonces, recuperando lo que decía Blanca y Miguel Ángel sobre la seguridad jurídica, fundamental. Lo que no puede ser es que yo voy a derribar hoy una casa con mi licencia y me suspende, como ha ocurrido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay que actualizar y tener claro el propietario qué puedo hacer. Entonces no hay culpables. En el territorio hay que consensuar. Efectivamente. Aquí no hay que buscar culpables de nada, hay que consensuar el desarrollo de la ciudad. Todo tanto el catálogo que va con su plan general y otra cosa, cuando hablan de los incentivos. Hablamos de modificar el catálogo municipal, por supuesto, pero a lo mejor no hay que modificarlo en ampliación de viviendas, a lo mejor hay que modificarlo en el destino de esas viviendas. Hoy en día, ¿qué se hace en esos mundos de Dios? Esas casas antiguas, convertirlas en pequeños hoteles, boutique o hoteles con encanto. Estos caserones que hay todavía en Arrecife con 10 habitaciones que están catalogadas, a lo mejor residencial o comercial o no, convertirlos, darles la posibilidad de convertirlos en pequeños hoteles con encanto, como ha ocurrido en Aría. Pero eso se puede recoger, lo importante es eso que se recoge en el catálogo. No, eso te lo da la seguridad jurídica del catálogo. Es a lo que voy. ¿El catálogo vigente de Arrecife lo permite? Pero el catálogo vigente de Arrecife son apenas 19 inmuebles. Es lo que voy. No, por eso es lo que digo. Es lo que voy. Hay que modificarlo, pero para darle esa utilidad, ese fin al bien catalogado. Es decir, yo creo que el fin de catalogarlo por catalogarlo no tiene ningún sentido, es lo que voy. Si no es para darle una Pero está ocurriendo, Daniel, que se catalogan a lo mejor edificios para un uso y no puedes cambiar el uso. Pero luego se puede hacer una modificación, digo yo, no soy jurista, una modificación para darle vida, como hizo hace poco, estando en tramitación el catálogo, la modificación del catálogo, en Aruca se estaba tramitando el Plan General de Aruca. Y una de las alegaciones que siguieron muy importantes fue que las casas en el centro de Aruca se permitiesen hacer hotelitos, para darle viabilidad a ese centro de Aruca. Mira, en el caso de Aría, 218 inmuebles catalogados, 218. Es viable, se toma la cantidad de usos permitidos dentro de la edificación y están catalogados. Entonces, Arrecife no es distinto. Además, con una carga o una presión económica sobre él, claro que se puede hacer, pero claro, para eso necesitamos actualizar un catálogo con la realidad de las edificaciones que tienen. Pero me gustaría conocer la opinión de Ricardo, que que él lo está viviendo el día a día. Como dice Daniel, la solución es, en este caso, catalogar a más edificios, meterlo en un catálogo, o realmente hay que buscar otras soluciones. O simplemente por decir, es decir, por un edificio está en el catálogo, ¿ya se salva? Yo le voy a responder a Daniel, luego respondo a la pregunta general. Vamos a ver, hay que catalogar lo que tiene valores, ni más ni menos. Y eso no es un capricho de nadie, eso es un criterio técnico de especialistas en patrimonio. O sea, y una casa podrá tener un valor en la fachada, un valor en la fachada y en el patio, un valor en la fachada, en el patio y una habitación arriba. Hay que conocer las casas, hay que describirlas bien. Cuanto más pormenorizadas sean las fichas del catálogo, mayor seguridad. Lo peor que tenemos para un técnico es trabajar en esa incertidumbre. Eso es lo peor. Entonces, el tema es que nosotros cuando informamos, por ejemplo, un catálogo, por regla general siempre decimos que los bienes catalogados se permita todo tipo de uso, siempre y cuando efectivamente no perjudique los valores patrimoniales, pero que se permita todo. Entonces nosotros estamos asistiendo como un montón de municipios, Aría por ejemplo, se están abriendo un montón de pequeños comercios, pequeños establecimientos turísticos y en Arrecife no se puede, entre otras cosas porque, si no me equivoco, el Plan General de Arrecife limita muchísimo los establecimientos turísticos en el centro de Arrecife. Yo te conozco muchísimos casos de gente, de inversores que vienen aquí a comprar casas, a hacer una inversión potente para hacer un hotel urbano y no pueden. ¿En Casas Viejas te refieres? En Casas Viejas. No pueden porque la ficha del catálogo en vigor no se lo permite. Es a lo que iba. Entonces, vamos a modificar la ficha. Hay que proteger lo que tiene valores. Y eso que tiene valores, ¿y qué se protege? Porque hay que cambiar un concepto que es bastante importante. Proteger no es limitar. Proteger es todo lo contrario. Es abrir posibilidades. Y te voy a poner un ejemplo bastante concreto. Si yo, por ejemplo, tengo un núcleo urbano donde con carácter general establezco una limitación de usos, pero digo, espérate, que los elementos catalogados en este islote se van a convertir en islotes en donde va a haber total libertad de uso siempre y cuando converja con el plan general y siempre y cuando no se lesionen los valores turísticos. Entonces el patrimonio, en vez de ser algo limitativo, va a ser un polo de atracción para las instalaciones de muchos comercios. Pero Ricardo, tú también coincidirás con nosotros, o conmigo al menos, que muchas veces el hecho de catalogar un edificio
muchas veces los criterios de una persona o de un inspector con el propietario es diferente, o con un arquitecta. ¿O tú crees que eso está tan claramente definido? Ahora mismo ha ocurrido en el Cabildo, por meter un poco de tal, que por ejemplo los BIC que se han declarado, hay informes de otros arquitectos que consideran, como GESPLAN, consideran que no merecen. Te voy a hacer una pequeña puntualización. Sí. Una cosa es un criterio de un técnico especialista en patrimonio y otra cosa es la opinión de una persona. Todo el mundo tenemos derecho a una opinión, efectivamente. Bueno, de GESPLAN algo sabrán. Sí, pero bueno, vamos a ver. El criterio de los técnicos de patrimonio es que eso tiene valores para hacer un BIC. Y es que, vamos a ver, hay que conocer la ley. Pero eso lo decidirá después alguien por encima de... Sí, hay que conocer la ley, hay que conocer los procedimientos y hay que conocer cuáles son las competencias de cada administración. Sí. El Cabildo, por obligación, a la más mínima sospecha de que un elemento alberga valores como para hacer un BIC, tiene que incoarlo, porque es una obligación bajo la sospecha. Y luego hay un procedimiento, que eso quien decide... ¿Y por qué no se había incoado antes si había esa sospecha? Vamos a ver, se caducaron 40 y pico BIC. Es que vamos a ver, es que el trabajo que hay que hacer en patrimonio es un trabajo de fondo bestial, muy, muy grande. Nosotros en el Servicio de Patrimonio no damos avío. O sea, es que no damos avío, porque hay que recuperar una dejación en materia de patrimonio de 40 a 50 años. No podemos hacer todo el trabajo. Entonces, con el tema de... Nosotros hemos enviado un montón de cartas al ayuntamiento con el tema de que eso se catalogue y se proteja, ¿entiendes? Eso se avisó. Y los BIC pueden ser en distintos marcos. Por eso digo que hay que tener y conocer muy bien los procedimientos. El de Hortal Oriental es muy diferente porque es dentro del marco de unas medidas cautelares, que el ayuntamiento, teniendo la obligación de adoptarla, no lo hizo. Entonces, por su rogación, entra al Cabildo. Si no hemos entrado nosotros, hubiera entrado el Gobierno de Canarias. Pero quien tiene que hacerlo en primera instancia era el ayuntamiento. Y a día de hoy todavía no está en el catálogo. Debería estar en el catálogo. No está en el catálogo. Pero que creo que todavía no se ha redactado el catálogo, ¿no? Sí, pero es que hay modificaciones puntuales al catálogo. Los catálogos municipales, la ley de patrimonio te permite tramitarlos como un elemento independiente y te permite hacer modificaciones puntuales. Cuando se emite una medida cautelar, la medida cautelar tú la tienes que resolver en 6 meses y la medida cautelar se resuelve incluyendo ese elemento en algún instrumento de protección en función del rango que tenga. Pero siempre, 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 sea un BIC o sea en el catálogo insular, siempre tiene que estar en el catálogo municipal. A día de hoy eso no lo ha hecho. Sobre la pregunta general, a mí me gustaría puntualizar 2 cosas. Yo creo que en materia de patrimonio ha habido, las causas son, las centraría fundamentalmente en 2 niveles. Uno a nivel técnico y otro a nivel político. A nivel técnico yo creo que nosotros tenemos que hacer autocrítica. O sea, ¿qué ha pasado en Arrecife? ¿Qué ha pasado en Lanzarote? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo cuando estudiaba nos ponían como ejemplo de la mala gestión de patrimonio la ciudad de Arrecife. Y yo no lo entendía. Creo que los técnicos, aparte de ser conocedores de nuestra materia, aparte de cumplir con esa obligación constitucional, que no hay que olvidarlo, la protección del patrimonio es un mandato constitucional recogido en el artículo 46. Aparte de eso, tenemos que también empatizar con los propietarios, ser conscientes de la realidad social en la que estamos viviendo, facilitarle en todo lo que podamos, y más la labor. Si alguien viene y quiere rehabilitar una propiedad, yo no puedo decir, mira, no, es que eso es una oportunidad de oro para que un edificio se rehabilite y a lo mejor pueda ser un polo de atracción urbanística para Arrecife. Ricardo, seguiremos, pero Blanca, no sé, y también Miguel Ángel, lo que está comentando el inspector de patrimonio, tiene razón, es decir, en este caso la administración ahora está actuando con los propietarios para facilitar esa restauración, porque después parece, a la hora de la verdad, yo lo que oigo son críticas y que los propietarios se sienten de alguna manera, no voy a decir coaccionados, pero sí con dificultades para poder sacar adelante sus proyectos. A ver, yo te hablo en esto como técnica y que hago algunos proyectos de rehabilitación. En una de las cosas que decía, por contestar primero alguna cosa que decía Daniel y que también ha dicho Ricardo, el uso de hotel emblemático es un uso que plantea la ley, la normativa turística y que se puede en cualquier edificio catalogado. Entonces, aunque el plan general prohíbe expresamente los hoteles, hace una prohibición a los hoteles urbanos, es cierto que hay ciertos usos que el hecho de que tu edificación esté catalogado te abre un abanico, bueno, te abre al menos en el caso turístico te abre. A mí me preocupa mucho en el caso de la ciudad, y será porque vivo en Teguise, porque soy lagunera, que las ciudades se conviertan en espacios en que las casas catalogadas, las viviendas catalogadas, es muy difícil de mantenerlo solo para el uso residencial.
residencial. Creo que es necesario tener, porque me consta que para el uso turístico está habiendo una ayuda sin duda, de la administración pública, para que es un motor ya, porque es atractivo el hotel boutique, es en sí ya algo atractivo, entonces hay gente con ganas de hacerlo y puede ser interesante. Me parece más complicado cuando se está planteando el uso residencial. Me parece más complicado el mantener esos edificios como residenciales y también comerciales, complicado porque precisan muchas instalaciones muy complejas. Lo que estás diciendo, yo creo, y ahí estoy en la línea que estaba antes, creo que hay ahora una relación fluida entre técnicos y unidades de patrimonio, la del Cabildo y con los ayuntamientos. Creo que ahí probablemente ahora nos sintamos todos un poco más seguros, creo, sin que tiene que haber una normativa todavía muchísimo más garantista. Como dices, un técnico no trabaja a gusto en la incertidumbre y que pase porque que te diga alguien algo que puedes hacer no debe ser así. Debe ser un marco más seguro. Y en eso hay que trabajar. Que hemos vivido el acompañarnos en un procedimiento de una edificación catalogada no le da mayor seguridad a un promotor cuando realmente va a la administración y le dice no, nosotros no somos el enemigo, vamos a acompañarlo en el procedimiento, encima nos reunimos, viene el promotor, viene el arquitecto, viene el inspector de patrimonio y buscamos puntos de encuentro para que la gente sepa con una seguridad jurídica, porque hay un catálogo detrás, sepa lo que puede hacer. Yo creo que avanza muchísimo. Claro, pero cuando son 2 años, esperar 2 o 3 años es complicado. Hay municipios en los que una apertura de un restaurante pueden tardar 2 años. Entonces la gente también pregunta a los vecinos. Yo no digo que la cuestión sea la unidad de patrimonio, porque esto no lo sé con seguridad, pero que eso también hay que... En la otra parte que efectivamente tiene que ser la agilización de las licencias. Pero es verdad que durante muchos años, y es una cosa que en cada tertulia o cada vez cuando presentamos el proyecto MASP, ha sido como una losa de no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Y creo que hemos demostrado durante el tiempo que sí se puede hacer siempre y cuando haya seguridad jurídica, flexibilidad, porque yo creo que en el proyecto MASP lo dijimos bastante claro. Los arquitectos queremos intervenir, porque entendemos que si intervenimos el patrimonio, salvamos el patrimonio. No queremos un patrimonio, como dices tú, para mirarlo no ser vivido, ni que tenga un uso, ni que se pueda adaptar a los nuevos usos. Flexibilidad y que queremos intervenir en el patrimonio. Y eso es fundamental. Mira, el colegio... Sí, Branca, el colegio de Arquitectos de Tenerife hizo ahora una jornada, ha ido 3 días, yo he estado asistiendo a algunos de los debates y otros los oí, me fui a Tenerife y otros en streaming. Y en esos debates estuvo un compañero arquitecto que ha rehabilitado muchas cosas en Tenerife, lo hace muy bien además, y hablaba de su casa. Y su casa es una casa en el Toscal. Y él defendió, no le dejaban tocar la vivienda, tenía una protección ambiental, porque eso también es importante. Si pone protección ambiental y dice que está protegido los suelos y no sé qué, no sé cuánto, o modificamos la ficha o somos serios con lo que pone. Y entonces él defendía que lo que había allí y lo que había habido en ese barrio era una vivienda de muy baja calidad, de infravivienda, y que hay que saber diferenciar entre qué es distribución y qué es tipología, por ejemplo. Entonces, él al final ha hecho un proyecto finísimo, cuidadoso, con lo que consideraron en común, y le costó mucho, fueron años, lo que consideraron... De Alejandro. Pero es que además Alejandro está en el proyecto MASP como referencia. Sí. Eso está en las intervenciones que entendemos, porque además está el proyecto además de la vivienda, y después por esa conformación de fachada y esa intervención interior de arquitectura contemporánea. Totalmente. Exquisita, una intervención. Pero obra nueva, Sí, obra nueva menos la fachada. Que yo no defiendo el fachadismo, pero digo que en este caso fue un proceso que se hizo una vivienda patio, e hizo una vivienda patio contemporánea a las nuevas formas de vivir, porque eran vivienda. Y después estaban los restauradores de la Alhambra, y hablaba de la diferencia entre una edificación que ha sido vivida y que el arquitecto ha actuado en distintas etapas y que se entienden las distintas arquitecturas. No es la Alhambra de Mohamed V, la Alhambra de Carlos V, la Alhambra de... Hay que entenderla. Y eso ha dado lugar a lo que es la Alhambra, y no a la Villa Adriana, que es una ruina. Y entonces defendían la posición de la relación con el historiador como necesario documentalista de todo lo que ha vivido ese proceso, y el arquitecto, que es el que ha actualizado, el que actúa en cada uno. Entonces, ahí es lo que decía, que no podemos entrar en un debate porque por un lado está el tema técnico, el tema administración. Yo lo que creo que ha faltado convivencia en los últimos 20, 30 años entre la propiedad y la administración. Vamos, yo eso es por lo que yo con lo que hablo tanto con uno con otro. Ha habido no, digo que ha faltado convivencia, no estoy diciendo en los últimos años, digo que viene desde muy atrás. Desde el año 88 prácticamente. Y claro, y hay gente que ha comprado un edificio viejo
y sin estar catalogado, creyendo que podía ser ahí cualquier, lo que le permite el plan general de la ciudad, y después ha encontrado que o se le declara BIC, como ha pasado ahora, o se le busca cualquier tipo de protección, lo que, claro, el propietario se ve un poco entrampado, ¿no? Y se ve, y al final, ¿qué pasa? Pues como esto está ocurriendo, que al final terminan prácticamente en el suelo. ¿Crees, Daniel, realmente que puede estar ocurriendo algo de esto, de que no ha habido sintonía y que esa sintonía es muy difícil de buscarla ahora? Yo creo, yo viendo ahora el debate que estamos teniendo hoy, estoy pensando en los años 70, cuando España se transformó, después de las elecciones municipales del 79, que fue el gran debate de qué hacer con las ciudades, qué hacer con los cascos históricos. Después de los 70 vino que el gran ejemplo era Oviedo, que se patronalizó. Y ahora también pensamos en Málaga. Yo tengo por aquí un estudio de lo que hicieron en Málaga en el año 74. 74. Un estudio de lo que querían en la ciudad. Entonces, lo que estamos hablando, por supuesto que tiene que haber una cooperación público-privada, eso está claro, y más, y las instituciones privadas, donde han hecho en todas las ciudades crear esos edificios emblemáticos en sus sedes, incentivar el promover que esos edificios catalogados sean las sedes institucionales. Siempre vamos a La Palma y vemos la sede del diputado del común, o ayer en la calle Cano está la sede también del diputado, o en la Laguna, o facilitar que la delegación del Colegio de Arquitectos esté en un edificio emblemático con unos incentivos fiscales de exención de las tasas de construcción, pues todo esto. Entonces, todo eso es previo a la... Vamos a catalogar pues todo lo que sea necesario, pero ¿qué hacemos antes? Ese debate de ciudad, me da la impresión que hoy en el 2023 fue hace 50 años. Pero restaurar es rentable, Ricardo. Restaurar es rentable, pero con otro modelo urbanístico, diferente al actual. O por lo menos puede ser, a lo mejor no tiene esa rentabilidad económica que puede tener levantar 5 edificios, pero tiene otro tipo de rentabilidad. Vamos a lo que está diciendo Daniel, vamos a ver. El camino a recorrer se conoce desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Aquí no hay nada inventado. Yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la ciudad, porque la conozco bastante bien, la ciudad de Burdeos, una ciudad portuaria, fea, sucia, sin ningún tipo de atractivo, final de los años 90. En un momento dado el alcalde decide peatonalizar todo el centro, pone 3 líneas de ferrocarril, de tranvías, elimina el tráfico, protege el patrimonio y en 7 años pasa a ser una ciudad sucia a ser patrimonio de la humanidad. Tener la calle más peatonal, más larga comercial de toda Europa y un polo de atracción turística de día de hoy. Arrecife todavía está a tiempo de hacer eso. Claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que ponernos y saber lo que tenemos. Tenemos que tener en cuenta el modelo. Blanca, rápido. ¿Está a tiempo de Arrecife? ¿Realmente? Supuesto, ¿sí? Claro que sí. Claro. ¿Tú ves entusiasta, tú como arquitecta, bueno, pues me imagino que muchos propietarios te habrán comentado, ¿ves que tienen ganas de restaurar? Sí, yo creo que a Arrecife le queda poco patrimonio. No, a Arrecife le queda poco patrimonio, un patrimonio muy poco desde el punto de vista de proporción, muy claro, edificios con valor patrimonial en la calle Real y en torno al charco alguno, pero sobre todo en la calle Real, y hay que centrarse en eso, la plaza de San Ginés, el charco, pero Arrecife necesita una acción de ciudad, pensar en la ciudad, volver a Arrecife. El primer barrio, perdón, antes que le diga Ricardo lo de Burdeos, conocido como la Pequeña París, pero Burdeos lleva muchos años. Fue una apuesta muy decidida. Y creo los años 60 por ahí. No, el año 2000-2007. ¿Sí? Y lo que tú decías, Ricardo, perdona, que los brotes verdes, yo también creo en los brotes verdes de Arrecife, pero hay que crear las bases y por supuesto que Arrecife tiene un futuro y un potencial estupendo. Pero más cosas. Es que yo creo que además deberíamos trabajar, y lo dijimos también cuando lo presentamos, en la conformación del espacio público. Si la Arrecife tiene el valor que tiene, pero si no trabajamos en el espacio público que sirva de hilo conductor entre las edificaciones, al final tenemos elementos aislados y puntuales que no tienen esa conexión. Trabajar en ciudad y en patrimonio. Pero trabajar en ciudad, por ejemplo, tenemos unas imágenes que lo hemos sacado aquí mucho y mucha gente nos llama precisamente, por ejemplo, de la plaza de la iglesia, ¿no? Es que yo veo esto y claro, esto es público. Esto tiene que ser las instituciones públicas y entre el ayuntamiento con el cabildo pues no se han puesto de acuerdo en no sé, 2, 3 años por lo menos llevan discutiendo sobre este asunto. Y esto también yo creo que crea una sinergia negativa sobre el cuidado de la ciudad, ¿o no? Además, completamente de acuerdo, pero digo, yo creo que si en la Plaza de Las Palmas la cogemos 3 técnicos, creo que le damos solución en 2 días. Lo que no puede ser es que el tema esté más... No, pero es que se enquista en publicitar lo negativo en vez de sentarse. Porque digo, la falta de diálogo entre las dos administraciones. Artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural.
comunicación y cooperación entre las administraciones, y no la hay. Yo creo que a nivel técnico esa plaza no tiene un problema, pero no lo tiene. Más allá de Arrecife, a mí me parece que una acción sería que hubiera una comunicación fluida y directa desde que una persona entra por una administración pública a decir, quiero rehabilitar. Ah, ven aquí. Tú vas a tener una reunión con el técnico municipal y con el técnico del Cabildo juntos. Se te va a mandar el informe, por supuesto, los que rehabilitan enseguida. ¿Qué quieres hacer? No, es que necesito, pues mira, la verdad que me gustaría tener una parte nueva porque tal, o yo te digo, en el caso, yo te puedo hablar del caso del Mercadillo, ¿no? Puedo hablar del Mercadillo porque lo he vivido directamente. Ahí tenemos, Ricardo y yo lo hemos hablado muchísimo y en algunos puntos tenemos posiciones que estamos de acuerdo, pero en cosas concretas. Eso, poder hablar, que no se enquiste una cosa porque ahora se hace esto, se hace lo otro, y la propia administración te deja en medio al propietario que quiere rehabilitar. Te hablo del caso del Mercadillo. Pero que por lo que yo he visto es una gran apuesta de rehabilitación, por lo que yo he sí, visto. Lo es, y tenemos puntos en los No que estamos soy experto, de acuerdo y pero puntos vamos, en que no, y no pasa aparentemente, nada. comparado con lo que hay ahora, parece. No, y hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas técnicas en las que no, y no pasa nada. Pero esa necesidad de coger a una persona... Me consta que la familia Panasco ha estado muchísimos años para poder rehabilitar y actuar en el edificio en la calle Real. Eso no puede ser, eso es una vergüenza. Y entonces, perdona, ante Blanco, eso, pero no quiero tocar un tema particular, he venido a hablar en general. Por eso yo hablo, eso que queda en mi insight. No, por eso yo hablo de proyectos míos. Voy a hablar del Mercadillo, un proyecto mío. Puntualización, a raíz de lo que están comentando. Vamos a ver, yo cuando entré a trabajar, yo soy de aquí, de Lanzarote, entonces yo sinceramente, yo soy de aquí, viví muchos años fuera por razones de estudio. Yo no conozco hasta hace 5 o 6 años que en Arrecife se rehabilitara una sola vivienda. A lo mejor habrá alguna por ahí que desconozco, pero yo no lo conozco. Ahora la alcaldesa salió diciendo que ellos han dado 20 licencias de rehabilitación, esos son los brotes que yo veo. Hay que decir que esas 20 licencias, quien hizo el trabajo, quien se sentó con los técnicos a hablar, quien mantuvo todas las reuniones necesarias, quien hizo las visitas a las viviendas, quien discutimos con los técnicos, quien hizo los informes de patrimonio, fuimos nosotros. Entonces, ¿pero eran viviendas protegidas? Algunas son protegidas, otras no, pero da igual. La metodología del trabajo es lo mismo. Vamos a salvar lo que tiene valores siendo conscientes de dónde estamos. Que es decir, rehabilitar una vivienda cuesta. Entonces, yo cada vez que viene un propietario a preguntarme qué es lo que se puede... Dice, no, es que tengo que arreglar mi casa, ¿puedo? Digo, pero ¿cómo que puede? Es que debe de arreglar su casa. Entonces, yo lo primero que le pregunto es, yo no le voy a decir lo que se puede hacer. Usted dígame qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, yo luego diré lo que tiene valores y vamos a llegar a un intento. Yo nunca he tenido problemas con nadie, salvo en aquellos casos donde efectivamente se quiere demoler la edificación, porque eso lógicamente va en contra de la ley y yo no puedo informar algo que va en contra de la ley. Entonces, hay ejemplos muy claros. Voy a poner un ejemplo. La librería Lazo tuvo petición primero de licencia de demolición desde el año 2004, una cosa así, intentaron rehabilitarla y nunca se consiguió. Es que hubo hasta problemas para eliminar la cornisa de hormigón, que es una cornisa volada que tenían allí. Que se cae. Entonces, cuando la propiedad entra en contacto con nosotros, vamos, sobre la marcha. A mí me gustaría que usted algún día, si tiene la ocasión de hablar con ellos, le pregunte a ellos o cualquier persona que haya rehabilitado un inmueble en Arrecife, ¿cuánto tardó Patrimonio en emitir el informe? Bueno, ellos tardaron bastante porque tuvieron un problema inicial. Sí, pero desde que ellos presentan el proyecto. Porque ellos después desecharon el proyecto inicial y presentaron otro que ya ustedes sí llegaron a... No, pregúntale el plazo. Pregúntale el plazo. Pero después la justicia le dio la razón a ellos. Podían tirar si querían. Sí, pero no lo tiraron porque el Servicio de Patrimonio fue ágil informando. Y al final terminó entendiendo que tiene más valor la edificación tal como está hoy en día, no solo para la propia edificación, pero es que ese pequeño espacio, ese microespacio, el otro día, con una excursión que estamos haciendo con los maestros, se los digo, miren esto, y miren la casa de Enriquito que está al lado. Está al lado. Digo, la casa de Enriquito no la miramos, porque nos avergüenza nuestra identidad, nos avergüenza ver nuestro patrimonio así. Pero es que eso, o sea, la librería Lazo... La librería Lazo estaba peor. Y hoy en día la librería Lazo, junto con los dos inmuebles que tienen valores patrimoniales, ese pequeño espacio, esa plazoleta y ese árbol, ahí están todos los elementos urbanísticos para dar calidad. La modificación de la librería Lazo, te puedo decir porque tengo edad para eso, la vi y cómo se vivió. ¿Y también, Daniel? No, sí, somos de la misma edad. Somos de la misma quinta. Que lo que ponía antes es el ejemplo de la inseguridad jurídica, lo del tema de que yo más que librería Lazo le llamaría Refrescos California. Exactamente. Que es como, porque claro, ponemos el nombre a una... Los sifoneros. Yo con todos los respetos de California. ¿no? Pero también se reconoce. Así, bien.
popularmente. Popularmente. Pero era la casa de don Rafael Hernández, que estaban los Refrescos California y los sifones. Entonces ponemos el nombre como es conocido ayer, pero que así no era conocido popularmente. Es como también como hablamos del Big Segarra. Segarra es una marca de zapatos, de botas militares. Esa no es la historia. La historia es anterior, que era, si me quieres decir, el almacén de la tienda de Razón Social. Aquello era un almacén. Rafael Queda Martinón y hermano, o Tabaco La Defensa. Porque así es la historia, ¿no? Y luego, yo tengo otra opinión. Por supuesto que la casa está hoy mejor que ayer. Eso, sin lugar a dudas. ¿A cuál te refieres? A lo de Refrescos California. A los Refrescos California, conocido también por Librería Lazo. O Librería Lazo. Que era porque don Domingo Lazo tenía enfrente claro. el comercio textil y puso otro negocio. Yo me pregunto, en su día, ese inmueble, no sé si en el plan general vigente de Cáceres o en el plan anterior de Espínola y Trapero, obligaba a retranquearse, a ponerse en línea con lo que conocíamos con la tienda de don José Prat. Como ciudad, como futuro de ciudad, como viabilidad, ¿cuál es el interés general? ¿Retranquearse o dejarlo como está? Dejarlo como está antes de hacer la obra. No, dejarlo como está hoy, incluso como está hoy, o alinearse, ensanchar la calle, crear ciudad. El valor, no lo sé. Hombre, es un debate, es un debate. Ahí... Dejarlo como está. ¿Ustedes creen que hay que conservar lo que hay? No, lo que pasa es que hay que analizar, claro. Con idea de ciudad, de belleza, de conformar unos espacios que puedan servir para el uso y para el futuro. Y el coche no debe ser en la medida, en ese caso alinearlo. En esa edificación además pasa algo curioso, yo creo que es interesante, yo creo que es importante empezar a tener, porque digo, prefiero equivocarme interviniendo que dejando el patrimonio caer. Y además esa edificación además creo que destaca el volumen original y trata muy bien la medianera respecto al edificio que tiene al lado. Entonces, ese retranqueo respecto a la fachada me parece una pieza interesante por el hecho de conformar la medianera. Yo no es que introduzco un tema que ahí estaba pero está bien, el debate está bien. Y luego también de acuerdo a lo que tienen en el entorno, que tienen ahora edificios de 5 o 6 plantas, ya no son viviendas de una plantita. Ricardo se ponía como ejemplo Burdeos, y entonces lo que pasa con las ciudades evolucionan, viven, ¿no? Ustedes son urbanistas. Cuando vamos a una ciudad vamos a ver el casco antiguo y el casco nuevo. Burdeos, el casco antiguo alrededor del río, pero cuando vamos a París vamos a ver el Arco de Triunfo y también vamos a ver la Defensa arriba, que es el nuevo París. Entonces, no hay que pensar solo en el ver lo antiguo, las ciudades evolucionan y vamos a ver la nueva arquitectura. Y además, si está entreplicada, mucho mejor, porque además yo soy muy partidario de que no se convierta en parques temáticos. Hay que vivirla y los edificios necesitan vida, necesitan rehabilitarlo y darle vida, porque... Yo creo que tenemos más puntos en común de lo que... Yo creo que aquí ha salido todo el mundo, está de acuerdo con todo. Bueno, vamos, porque me quedan... de hecho, ya hemos consumido los 40 minutos... Pero vamos a darle 5 minutos, yo creo que es muy interesante. Pero me gustaría simplemente una opinión rápida de los 4 en torno a un tema que siempre también nos llama gente que son del Charco de San Ginés. Simplemente para saber, la idea del Charco de San Ginés debe ser la de sacar, más que rehabilitar algunas de las casas que realmente pueden tener muchos problemas, porque son casas que se hicieron en la época que se hicieron, de arquitectura pobre, puede ser pintoresca, pero en fin... ¿Se puede salvar el entorno del Charco de San Ginés y el Charco de San Ginés haciendo una especie de plan especial de rehabilitación donde se permita una serie, aunque se tiren las casas, pero se tiene que hacer una tipología de casa, digamos, acorde a la existente? ¿Qué es lo que piensa Ricardo? Acabas de tocar un punto que es bastante importante, que es todo lo que tiene que ver con la arquitectura vernácula, ¿no? Y eso es un punto muy sensible y muy importante, repito, es decir, nosotros aquí, desde mi punto de vista, somos una sociedad infantil en el sentido patrimonial, y me explico. Todavía no asumimos que esa pequeña casa, de arquitectura, entre comillas, pobre, que a lo mejor es pobre desde el punto de vista arquitectónico, tiene tanto valor como el Castillo de Versalles a nivel patrimonial, ¿vale? Eso no lo digo yo, eso lo dice... Por ejemplo, la Asamblea del ICOMOS reunida en México en el año 99, que saca la Carta de Patrimonio Vernáculo Construido. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Efectivamente, nadie va a discutir los valores que tiene Versalles, a nivel artístico y a nivel arquitectónico. Pero desde el punto de vista etnográfico, esa vivienda tiene mucho valor porque nos está diciendo quiénes somos nosotros, cómo vivían nuestros padres y nuestros abuelos. Eso es fundamental para generar nuestra identidad como sociedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí es donde estamos tocando el punto sensible al patrimonio. El patrimonio, lo importante no es una casa.
sea, lo que molesta no es que se mantenga una casa, sí, puede molestar a lo mejor a ciertos sectores, pero lo que molesta del patrimonio es que es un elemento que genera identidad, tal y como, por ejemplo, recoge también la Carta de Nara en el año 94 hecha en Japón. Entonces, ¿qué es lo que supone que una sociedad tenga una identidad fuerte, madura, robusta? Significa que esa sociedad sabe quiénes son, que somos hijos de campesinos, somos hijos de pescadores y esa es nuestra identidad. Cuando eso lo tenemos claro, resulta que una sociedad fuerte, robusta y madura es mucho menos maleable políticamente y económicamente. Y con lo cual podemos convertirnos en un cascajo dentro del zapato para ciertos sectores. Pero esa es la Ricardo, importancia. lo que es el Charco San Ginés, la verdad es que ahora mismo está prácticamente, Entonces, lo que no está restaurado está en el suelo. Sí, entonces ahí hay un plan insular del año 91 que dice lo que dice y eso es bastante claro. Ahí se tienen que mantener los volúmenes existentes, ¿vale? Y es la misma política de siempre. Hay que restaurar lo que tiene valor. Lo que tiene valor, efectivamente, tiene que entrar la arquitectura moderna, contemporánea y establecer un diálogo. Y lo que tiene valor, y eso se conserva, sea el Castillo de Versalles o sea la casa de un pescador. ¿Coincides con esa visión, Blanca? Bueno, coincido en que es fundamental entender el patrimonio mucho más allá del elemento construido, que tiene que ver con nuestra identidad y tenemos que estar informados, conocer y orgullosos de nuestra identidad, la que es. Evidentemente somos un pueblo que viene de pescadores, de agricultores y de comerciantes y como tal tenemos que entenderlo. Creo que lo que estás diciendo, Ricardo, tiene no solo que ver con la arquitectura a mantener, tiene que ver con la historia a preservar y con lo que se enseña a la gente y que sea veraz, que a veces nos olvidamos también del conocimiento de nuestra historia de una forma veraz. Pero también tiene que ver con nuestro futuro, con formar una sociedad, y en este caso el tema del concepto de ciudad, una sociedad crítica que dialogue, que respete las opiniones diversas, cosas que a veces nos olvidamos y se impone, y no podemos mirar solo al pasado, tenemos que mirar también al futuro. Que en patrimonio hay que conservar tanto Versalles como una casa de pescador que es recuerdo de nuestra historia. Claro, de todo tiene que haber de todo y muestra de lo que somos. Pero tampoco se puede obviar que a veces el valor de los espacios se ha ido desvirtuando y tenemos que actualizar nuestra mirada de la ciudad. Es evidente que en el Charco de San Ginés se ha olvidado tener una visión de conjunto y que se ha mirado el elemento, exclusivamente algunos elementos que, como dijo Daniel, como no lo demolieron en su momento, ahora cargan, por desgracia, con situaciones frente a lo que hay al lado porque no ven ni el sol. Entonces tenemos que analizar y hacer una interpretación de lo que se protege de acuerdo a lo que hay. Con eso quiero decir que evidentemente a veces hay que proteger un muro, porque es un muro que es el elemento que conforma lo que era un patio interior y es la mirada trasera que las casas miraban hacia la calle real y las otras miraban el muro. Y a veces la gente no entiende que se proteja el muro, pero es que eso es lo que marca cómo era la ciudad. Pero también puede ser que hay viviendas en la calle, la trasera, que no me acuerdo cómo se llama, Jacinto Borges, que igual en sí han quedado totalmente totalmente opacas y ya no ven nada y metidas en una situación y o ayudas mucho o tienes que buscar soluciones. Pongo el ejemplo del proyecto Alejandro Botel, en que busca soluciones intermedias de arquitectura contemporánea junto con mantener algunas imágenes. Y no digo con esto fachaditis, no. Digo buscar soluciones flexibles. Además, yo creo porque nuestra historia tenemos que recordarla también con libros. Lo que he defendido que realmente es el equilibrio. Yo creo que decir, no podemos hacer una visión conjunta, tenemos que entender de dónde viene el charco, cómo ha ido creciendo y hay que hacer un estudio pormenorizado de lo que pasa en las edificaciones. Yo creo que hay problemas de medianera, edificaciones que se han quedado completamente aisladas, edificaciones que tienen valores patrimoniales, que pueden volver a conformar ciudad. Creo que es un debate. Pero como edificaciones que no tienen valores patrimoniales también. También, efectivamente. Edificaciones antiguas que no tienen valores patrimoniales también las hay. Y no todo, lo que tiene que ver, o sea, no todo tiene valor patrimonial por ser muestra de nuestro pasado. Tiene que haber un equilibrio. Yo no he dicho que todo tiene valores patrimoniales. En este caso del Charco San Ginés, no quería decirte en que este estoy caso de acuerdo. yo no sé si sigue todavía existiendo la figura de los PERI, los planes especiales de régimen interior. Entonces, aquí era un plan especial del Charco y Jorge ha sacado un tema que yo lo viví muy bien, lo conozco muy bien, el tema de Charco San Ginés, cuando del año 74 para acá se intentó hacer un parking. Eso lo conozco. Sí, eso fue la época de un alcalde conocido. Muy bien, lo conozco muy bien ese tema. Entonces, yo como ciudadano de a pie, en mi conclusión para muchas casas que están en el charco, como dicen muchos, ojalá le paguen al dueño por derribarlo. ¿Sabes? Porque muchas veces veo algunas edificaciones ahí que están en un estado, pues que y que rehabilitarla va a costar mucho. Entonces, a no ser que hay que ir a un plan de todo el charco. Entonces hay casas que hay que mantener y hay otras que quedan la historia antigua de los pescadores
y como decía Blanca, el charco se vivía de espaldas, los vertidos iban al charco. Era la parte delantera de la calle casi todo. Creo que no podemos perder la oportunidad de esas edificaciones. Como arquitectos, creo que el pensar directamente que hay edificaciones que deberían demolerse o desaparecer, creo que como arquitecto defiendo la oportunidad y creo que hay ejemplos en muchísimos sitios y podemos ser referentes en esos ejemplos en Lanzarote y creo que es una oportunidad. Hay que hacer un plan. Y luego otro tema que dirán los ciudadanos, oiga, y aquel vecino que le tiró allí le tiene 3 plantas y yo tengo una, ¿qué me compensa? Eso empieza a verlo. Porque es muy bonito esa seguridad jurídica. El catálogo te lo puede decir, plan, usted crezca de esta manera. El plan económico, en las 3 plantas que estoy perdiendo, es como si fuese una zona verde o un sistema general, que al vecino hay que compensarlo. Eso está previsto, ¿no? Hay sentencias en esa línea, Las Palmas encontramos varias. Es un ejemplo interesante. La edificabilidad. La verdad es que vamos a tener que hacer un segundo debate porque nos hemos quedado sin tiempo. Y es una pena, pero Ricardo, por deferencia, porque en fin, mira, para que cierre simplemente el programa. comentar un poco lo que estaban comentando aquí, que es efectivamente una parte que es bastante importante, que es que las administraciones, yo creo que han fracasado a nivel de patrimonio y han fracasado con el pueblo de Lanzarote, en el sentido de decir, la ley permite toda una batería de medidas de fomento para ayudar a los propietarios. Yo cuando empecé a trabajar calculé cuánto repercutiría si bonificaran el 100% del IBI de todas las viviendas, no que estén catalogadas, sino que tuvieran valor en todos los municipios. En ningún caso llegó al 1% del presupuesto de las corporaciones. Y les propuse que bonificaran o eximieran el IBI. Por ejemplo, cuando es un BIC no pagas IBI, pero si no es un BIC y tiene valores, puedes bonificarte hasta un 95%. Pero luego es que hay más. Por ejemplo, la línea que está haciendo el Colegio de Arquitectos, que me parece acertada, es decir, no pagar tasas por los proyectos cuando vas a avisar los proyectos. Los ayuntamientos, a través del texto refundido de las haciendas locales, tienen herramientas para ayudar a los propietarios, como es, por ejemplo, el impuesto de actividades económicas, el impuesto de construcciones. Pueden diseñar políticas muy concretas, sacar ordenanzas. La ley de patrimonio, el título 11, si no me equivoco de memoria, también establece toda una batería de fomento. Nosotros como Cabildo estamos trabajando en una batería de medidas. Una es que trabajamos de la mano con el Colegio de Arquitectos, lo de hacer ese concurso de arquitectura para reconocer la buena labor que están haciendo los arquitectos con esos pequeños brotes verdes, pero también sacar unas subvenciones. Nosotros como servicio no paramos de trabajar. Pero aparte del Ricardo, proyecto... yo me pongo también... es que me están echando ya, pero no se ha puesto en duda el trabajo. No, lo que pasa es que yo veo, porque es bueno y yo creo que deberíamos tener todo el mundo una mirada positiva del patrimonio y de las instituciones que defienden el patrimonio. Yo creo que deberíamos. El problema es por qué con el tiempo ocurre todo lo contrario. Y es más, insisto, mucha gente, propietarios, han comprado edificios viejos que no están protegidos, lo compran pues a 3 millones de euros ese edificio que es para tirar y construirlo después lo que le permite el plan, 5 o 6. Y luego patrimonio cae sobre él. Una pregunta para terminar, una pregunta, y es lo que voy. No hay que cambiar el discurso. No, yo digo, ponte en el lugar de ese propietario que ha comprado y se ha gastado 3 millones. Si fuera yo me cabrearía mucho. No me lo cuentes, que yo lo vivo todos los días. Y yo soy el que le va a decir las malas noticias. Sí. O sea, que no me lo cuentes porque yo lo conozco. Entonces, pero hay que cambiar el discurso sobre el patrimonio. No se puede demonizar el patrimonio y la conservación del patrimonio porque es un mandato legal. Y luego por responsabilidad pública. Hay que pensar una cosa y hago una pregunta. ¿A quién le conviene? O sea, cuando alguien quiere hacer una inversión, lo mejor es tener seguridad, confianza en ese mercado. ¿A quién le conviene que determinados sectores políticos vayan diciendo, infundiendo, generando un discurso de inseguridad, que si los técnicos de patrimonio son arbitrarios o discrecionales? ¿A quién le beneficia? Porque eso lo único que hace es espantar a posibles inversores. Y eso está ocurriendo, ¿eh? Claro, entonces paremos ese discurso, por favor. Pues Ricardo, la verdad que te agradezco que hayas estado aquí. Falta todavía mucho que hablar de este asunto, pero va a tener que ser en una segunda oportunidad. Daniel, también muchas gracias por estar aquí, Miguel Ángel y Blanca. Nosotros es que me voy corriendo porque ya no hemos pasado nuestro tiempo. Nos vemos el lunes. Buenas tardes.